Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 276 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestros distintos canales. Recuerden el principal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, Cultura Jurídica, en Instagram también Cultura Jurídica, en TikTok también está Cultura Jurídica y en Telegram tenemos un canal que también es Cultura Jurídica donde publicamos todas nuestras cápsulas y contenidos de conferencias y información jurídica relevante que se sube a esos portales, a esos canales, invitándoles a pues a suscribirse, a darle like, a unirse al canal, no tiene ningún costo y sobre todo pues también dirigido a todos los estudiantes de las ciencias del comportamiento, criminología, criminalística y obviamente para los estudiantes de derecho y consultoría jurídica. Y bueno, pues el día de hoy nuestro primer tema es que el INE, el Consejo General del INE, por una mayoría simple aprueba, valida la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces. Y pues obviamente hay muchísimas incógnitas que se tendrán que resolver, sobre todo el tema de la inducción indebida del voto, que eso es más que evidente, ya lo habíamos comentado en algunas otras cápsulas, de que estos acordeones que circularon pues atentaron contra la libertad, todos los principios que rigen el voto, pero sobre todo la secrecía, la libertad, el de decisión de las personas en esta elección, que desafortunadamente pues no fue la mejor, no fueron buenos resultados, no hubo participación, pero independientemente de eso, la elección es válida, pero habrá que analizarse si se trastocaron los principios que rigen el sufragio, que en cualquier elección se deben de cumplir, se deben de respetar. Y en mi parecer, ya lo habíamos comentado, de que sí se trastocaron esos principios, deben, en su caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral hacer un estudio de las impugnaciones que seguramente serán bastantes. Ya varias organizaciones civiles y no gubernamentales han anunciado que van a impugnar la elección para poderla anular. Yo en lo tocante a lo que hemos comentado, para mí sí se debe de anular esta elección. Hay muchos indicios de que se manipuló el voto y no solamente en el tema de los ministros de la Corte o de los magistrados del Tribunal Electoral o del Tribunal de Disciplina Judicial, sino también de magistrados de circuito y jueces. Hubo resultados sumamente extraños y también analizando las diferencias que hay entre el segundo lugar y el primero, también no coinciden, no coinciden, esto ya se ha estado comentando y se abre un periodo de impugnación. Recordemos que los ministros, magistrados y jueces electos entrarán en funciones en el mes de septiembre, entonces se abre un periodo para que se puedan presentar estas impugnaciones y se puedan resolver. Será el Tribunal Electoral quien en su caso resuelva estas impugnaciones y se decida si finalmente se anula o los resultados no tienen cambios, o bien también lo que puede ser es que se anulen esos de manera individual esos resultados porque pues muchos no reunieron los requisitos de elegibilidad y además los requisitos que se señalaban en la convocatoria. De hecho ya ha pasado con algunos magistrados y jueces que se les ha anulado su eh, pues su constancia precisamente por no cumplir con estos requisitos. Entonces pues será un periodo en donde veremos si realmente queremos unas elecciones limpias, pulcras, donde se respeten
los principios del sufragio, o será lo mismo que sucede desafortunadamente en cada elección, donde pues se trastocan estos principios que rigen la libertad del voto. Entonces se estará en manos del órgano jurisdiccional electoral el que se puedan conservar o revertir esos resultados, y además también validar o no la elección. El segundo tema es que finalmente aquí en Puebla también levantó mucho debate, mucha ámpula entre la población y el gremio jurídico, sobre todo la aprobación de diversos adiciones que se hicieron al Código Penal de aquí de Puebla en referencia a la famosa, bueno, así se llama, ley de ciberacoso, donde el bien jurídico protegido pues es la seguridad de las personas dentro de las redes sociales, dentro de los entornos digitales. Desafortunadamente ha pasado lo que ha pasado en anteriores reformas, de que pues se legisla sin mayor reflexión, sin mayor estudio, y se dejan ambigüedades en la redacción de la ley. Y esto fue lo que desafortunadamente pasó en esta ley recién aprobada de el ciberacoso, en donde ahí se mencionan diversos medio reiterado o actos de intimidación que una persona o el activo realice frente al pasivo, que puedan comprometer su seguridad. Y, y si bien es cierto, esa ley sí era necesaria, bueno, la redacción de la ley y la aprobación debió de haber quedado más objetiva, más mejor planteada, y no dejarlo a la interpretación de, en este caso, del juez, que es el que va a resolver un asunto que se presente sobre estos temas. Y hay quienes dicen que estas reformas, estas ediciones, violan la libertad de expresión. Y de hecho voy a retomar algo que algunos colectivos y abogados han dicho sobre este tema, de que no existe o no va a existir, si la redacción del código queda como está, una metodología clara para ver cuál es poder establecer la conducta transgresora en este tipo de delitos que inicialmente protegen a los más vulnerables, a los niños, de cualquier tipo de agresión de índole, sobre todo ya sea pudiera ser sexual, pudiera ser intimidatoria dentro de las redes y dentro de los entornos digitales. Pero ahí los términos que ya lo habíamos comentado, de asedio reiterado, o actos de intimidación, quedan muy abiertos a la interpretación, y no se establece exactamente cuáles son los alcances o las limitaciones de esas conductas que cualquier persona o en cualquier caso pudiera sentirse agredida dentro de los entornos virtuales, dentro de los entornos digitales, sobre todo las redes sociales. Y esto puede ser una puerta que utilicen, quizá, no se sabe, algunos funcionarios públicos, donde se haga una crítica a través de Facebook o de Instagram o de alguna otra red, y que estos funcionarios o cualquier otro particular puedan presentar alguna denuncia diciendo que se está realizando un ciberacoso. Ese es el punto medular que ya tendrá que estudiar, en su caso, los juzgados federales o los tribunales colegiados, o por qué no, a lo mejor hasta llega a la corte, para dilucidar si estas nuevas figuras delictivas penales violan tratados internacionales o la propia Constitución, la libertad de expresión, artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, y se pueda declarar inconstitucional
esas porciones normativas de las que se duelen asociaciones y colectivos que dicen que pudiera ser un tipo de ley garrote donde cualquier funcionario se pudiera sentir aludido con una agresión a través de estos medios y pudiera servir para atentar contra la libertad de expresión. Obviamente pues esto no se da en automático, recuerden que pues reformas van, reformas vienen, muchas veces se queda en el mundo de la inaplicabilidad, no se pueden aplicar porque precisamente hay una vaguedad en su redacción, o bien pudiera ser un instrumento para del control de ciertos medios y de ciertas críticas que pudieran existir hacia los funcionarios públicos. Por ahí hay un análisis que hace un compañero abogado en relación a este tema y él decía que por qué no sancionar a los funcionarios por sus omisiones, por su inacción en sus funciones constitucionales y por qué criminalizar a la ciudadanía con este tipo de disposiciones legales. Y yo coincido totalmente. eh, Debería haber mejores leyes tanto en el tema legal como operativo, bueno, en el aspecto normativo y operativo, para que sean los funcionarios quienes cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales y no, pues como normalmente sucede, tratar de castigar ciertas conductas al ciudadano común y corriente. Yo creo que me parece una esta reforma del ciberacoso un poco peligrosa y sobre todo en los términos que fue redactada y ya, de hecho ya se presentaron los primeros amparos para declarar la inconstitucionalidad, ya que se estima violenta la propia Constitución y algunos tratados internacionales, y sobre todo que afectan o que pudieran afectar la libertad de expresión, que bueno, ya lo habíamos comentado en otras cápsulas, que la libertad de expresión sí tiene límites bien definidos en la propia Constitución, eh, pero pudiera ser que a pesar de que estén señalados estos límites, pues se pueda usar esta nueva normatividad para fustigar o castigar a quien algún funcionario considere pues no un grato para sus propios intereses, ¿no? Entonces ya estará en manos del Poder Judicial la resolución de estos temas, estaremos dándole seguimiento, ya sea que se deroguen partes de estas disposiciones, se haga una nueva reflexión, o bien declare inválido ciertas disposiciones de estas nuevas reformas por parte del Poder Judicial. Estaremos muy pendientes y sin duda es otro tema de debate que siempre surge cuando se legisla al vapor. Eso es lo que pasa, se legisla al vapor, se legisla sin mayor reflexión, se legisla sin hacer foros de consulta, porque para qué quiero foros de consulta si ya se aprobó la ley. Entonces, universidades, colegios de abogados, pues también debieron de haber tenido participación en esta reforma, cosa que no hubo. Y eso es quizá la falta de comunicación lo que ha provocado este debate y ahora ya impugnaciones por la vía jurídica, por la vía legal, que finalmente pues se va a tener que resolver. Los órganos colegiados y la propia corte en su caso, pues va a tener que hacer una interpretación, eh, perdón, va a tener que hacer una interpretación de estas disposiciones normativas para ver si son contrarias o acordes a lo que dispone la Constitución y las leyes internacionales. Y el último tema es que después desafortunadamente pues ya se escala a un tema más peligroso, más inestable, el, el Medio Oriente, la zona que nunca ha estado estable, siempre ha sido una zona de conflicto, por quienes ya hemos mencionado, quieren que prevalezca eso, y ahora ya se da una escalada militar entre Israel
e Irán, con consecuencias obviamente muy graves, porque ahora ya es una guerra asimétrica, ya es una guerra más, un conflicto más equilibrado, no como el que desafortunadamente pasa en la Franja de Gaza, donde gente inocente, desprotegida, pues desde hace décadas ha estado sufriendo los embates del gobierno de Israel, y ahora se extiende la agresión de este país, bueno, de los gobiernos de este país, hacia, hacia, hacia Irán, que obviamente ya es un país que tiene un ejército, tiene un poder bélico ya más importante, por lo menos más equitativo frente a Israel, y que se puede extender ese conflicto no solamente regional, sino mundial. Eh, Habrá que apelar a la prudencia internacional, a la prudencia de los actores, para que esto no llegue a algo más grave, incluso hasta un conflicto nuclear. Y es a donde el papel de la ONU, lamentablemente, pues ya lo hemos comentado también en otras cápsulas, prácticamente la ONU está de florero, de adorno, no se respeta el derecho internacional, no se respetan sus decisiones, prevalece la ley del más fuerte, como siempre ha prevalecido en el derecho internacional, y obviamente pues eso es grave porque pues si los organismos internacionales ya no cumplen su función, pues se pone en entredicho, se pone en la mesa si deben de seguir subsistiendo, si se tiene que plantear el surgimiento de otro organismo que sí responda a las necesidades internacionales, y sobre todo que tenga ese poder coactivo para cumplir sus resoluciones. Entonces, esto no es nuevo, ya sabemos quiénes son los que provocan este tipo de conflictos, y, y desafortunadamente lo que puede venir es una escalada de que pues ya al ver que a ciertas potencias agreden a otras con mayor impunidad, o con la impunidad de siempre, pues haya una carrera armamentística más importante que no se había visto en décadas pasadas, ¿no? Entonces, aquí lo desafortunado pues es que los civiles están en medio del fuego, son los que más sufren estos conflictos, de ambas partes obviamente, pero habría que ver todo el trasfondo, toda la historia, todos los antecedentes de por qué se originan este conflicto, y más en Medio Oriente, para entender quiénes son los que pues no desean que haya paz, que esta zona sea inestable, y que pues esperemos que este conflicto no escale a mayores, porque sin duda todo el mundo va a estar en vilo, en un alfiler, porque pues finalmente la afectación pudiera ser global, ¿no? Entonces estaremos también muy pendientes de cómo evoluciona este conflicto, y apelando a que haya un cese al fuego, por lo menos de entrada, y se busque un acuerdo pues de cierta paz, por lo menos temporal, en lo que se van ajustando las negociaciones entre los diferentes países. Pues bien, esto es lo que quería yo comentar en esta nuestra microcápsula del día de hoy, y bueno, pues deseándoles un excelente fin de semana. Hasta pronto.